Bueno, un cordial saludo, mi nombre es Edgar Farid Mayo, estudiante de la UNAD del curso de Radiología y Radioprotección. A mí me tocó las preguntas 1 y 2, vamos a hacer un breve resumen. Bueno, ¿qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante es un tipo de energía emitida en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas que tienen la capacidad de ionizar los átomos, es decir, eliminar o agregar electrones a ellos. ¿Cómo se clasifica la radiación ionizante? Se clasifica la radiación electromagnética como los rayos X, los rayos gamma, que son ondas de alta energía. Radiación corpuscular incluye partículas como masa, como partículas alfa, beta, protones y neutrones. ¿Qué es la radiación natural? Es la radiación presente en el ambiente sin intervención humana, proviene de fuentes naturales y está constantemente en nuestro entorno. Un ejemplo de ellos tenemos los cósmicos. Radiación proviene del exterior, del radon, gas radiactivo emitido por descomposición del uranio de la corteza terrestre, y el potasio -40, que es radiación presente en algunos alimentos como el plátano. Que es la radiación artificial, es aquella producida por el ser humano mediante dispositivos o protectores tecnológicos. Un ejemplo de ello tenemos los rayos X utilizados en la medicina, radiación en reactores nucleares utilizados para la energía, y tenemos también isótopos radiactivos en medicina nuclear para diagnósticos y tratamientos de enfermedades. ¿Cuáles son las fuentes de radiación ionizante? Tenemos fuentes naturales, rayos cósmicos, y fuentes artificiales. Pues un ejemplo de ellos son los rayos X. Los equipos que tenemos para generar la energía, tenemos el rayos X convencional y el tomógrafo. También tenemos el gamma cámara, el tomógrafo por emisión y positrones, y tenemos aceleradores lineales para radioterapias. Bueno, vamos a hablar cuáles son las fuentes de radiación ionizante. Tenemos fuentes naturales como rayos X cósmicos, random, isótopos en el suelo, fuentes artificiales como rayos X utilizados en la medicina. Tenemos equipos generadores de radiación ionizante en la clínica. Existen varios tipos como el tomógrafo, el fluoroscopio y mamografía medicina. Y la radiación no ionizante de baja energía, larga longitud de la onda. Tenemos un ejemplo de la radiación ionizante, rayos X utilizan en la medicina, y la radiación no ionizante como los teléfonos móviles y ecografías. Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Fernández Rubio, soy estudiante de la tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy les vengo a hablar sobre los mecanismos de interacción de la radiación con la materia y a explicarle un poco sobre el funcionamiento del tubo de rayos X convencional. Bueno, aquí tenemos el efecto Compton, en el cual un fotón incidente, como lo podemos ver en la imagen, va perdiendo su longitud de onda, ¿sí? Y lo que hace que tenga una alta probabilidad de que pueda interactuar con el electrón. Al interactuar con él, el electrón es eyectado formando un ángulo θ, mientras que el fotón es disperso, ¿sí? Formando un ángulo φ. Después de ser disperso, él tiene dos opciones: seguir hacia el efecto fotoeléctrico o puede interactuar con otro electrón. En el efecto fotoeléctrico, eso ocurre cuando un fotón incidente interactúa con un átomo, ¿sí? Este eyecta uno de los electrones transfiriéndole toda la energía. Aquí se crean unos rayos X característicos y hay una alta probabilidad de que surjan electrones de Auger, mientras que el fotoelectrón es eyectado y aquí queda una vacante, la cual puede ser eh, llenada otra vez con otro electrón del mismo átomo de la misma órbita. Bien, aquí tenemos el efecto de producción de pares, en la cual un fotón incidente, ¿sí?, interactúa con el núcleo atómico, ¿sí?, con ese campo electromagnético, en el cual este tiene la posibilidad de formar un par de electrones y un positrón, como lo podemos ver en la imagen, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos un tubo de rayos X convencional, ¿listo? Este está compuesto por un ánodo, ¿cierto? Este ánodo, digamos que es el blanco, está compuesto de tungsteno y es capaz de soportar altas temperaturas, ¿listo? Este es positivo, mientras que el cátodo, ¿sí? Es negativo y posee un filamento, el cual al calentarse mediante una corriente eléctrica emite electrones por defectos que chocan contra la placa de tungsteno. ¿Cierto? Al chocar con esa placa de tungsteno, ¿sí? Se gira para distribuir ese impacto de los electrones. Al distribuir ese impacto de los electrones, estos son acelerados, ¿sí? Y crean una diferencia entre el ánodo y el cátodo, ¿cierto? Por ende, cuando los electrones son frenados por el campo electromagnético que tiene el tungsteno, ¿sí? Emiten fotones de rayos X, de aquí sale este haz útil, ¿sí? En un espectro continuo de energías. Por otro lado, el electrón cae para llenar un vacío, emitiendo que un fotón de rayo, un fotón, ¿sí? Se disperse así como lo veíamos en los efectos, y así se crea un haz de rayos X con una energía específica. ¿Listo? Entonces recordemos, el cátodo que es negativo, el ánodo que es positivo, la placa de tungsteno, el filamento que es el encargado de calentarse, y estos están dentro de una ampolla, ¿sí? Dentro de una ampolla de vidrio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lizeth Joana, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hago parte del grupo de Radiobiología y Radioprotección. El día de hoy les voy a hablar sobre la desintegración radiactiva, donde nos dice que es un proceso por el cual un núcleo pierde energía espontáneamente emitiendo partículas ionizantes o de radiación. Ocurre de varias maneras, hay varios tipos de desintegración, que es la alfa, la beta y la gamma. También encontramos la conversión interna, la emisión de rayos gamma y la desintegración radiactiva. Hay diferentes tipos de radiación. Está la radiación ionizante y la radiación no ionizante. La radiación ionizante nos habla de los rayos X, los gamma, los electrones y los neutrones. La no ionizante es el tipo de radiación cuya energía fotónica es débil y no permite que los átomos rompan los enlaces. En el tipo de radiaciones no ionizantes está la radiación ultravioleta o la radiación infrarroja. El tubo de rayos X tiene un tipo de energía electromagnética. En diagnósticos médicos, el tipo de energía del tubo de rayos X varía dependiendo la aplicación y el tipo de examen que se va a realizar. Tenemos el flúor 18, su tipo de energía son los positrones y la radiación es radiación beta positiva y rayos gamma. En el yodo 131, su tipo de radiación es beta negativa y también irradia rayos gamma. Tienen un tipo de energía máxima aproximadamente de 0.6 millones de electrovoltios y los rayos gamma emitidos tienen energía de 364 kilovoltios. El tecnecio 99, su tipo de radiación son los rayos gamma y su energía emitida es aproximada de 140 kilovoltios. Hola, buenas tardes tutor y compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Santa Cruz de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAC, zona Centro-Sur, Popayán, Cauca. El punto que me corresponde a mí es el punto 7 que dice, si tenemos una muestra de 100.000 núcleos radiactivos de un isótopo X cuyo periodo de desintegración es de 110 minutos, averiguar cuántos núcleos se habrán desintegrado al cabo de 380 minutos, a calcular la constante de desintegración, por lo cual vamos a manejar la siguiente ecuación, que es esta, como lo pueden ver aquí.
que es esta, que quiere decir desintegración por logaritmo natural de 2 dividido el tiempo medio de desintegración. Aquí manejamos el valor fijo, que es 0.693 dividido 110, que son los minutos. Entonces nos da un valor de 0.06 minutos menos 1. B. Calcular el número de núcleos que quedan después de 380 minutos. Por lo cual vamos a manejar la siguiente ecuación, que es esta, que nos quiere decir número de núcleos que quedan después del tiempo. Seguimos con número inicial de núcleos, que es 100 núcleos, y la constante de desintegración, que es la que vamos a calcular. Anteriormente también queda con el tiempo transcurrido, que es de 380 minutos. Aquí reemplazamos los valores, que son núcleos 380 igual a 100 por elevado a 0.063 por 380, lo cual nos da una elevación de 2.394 y el resultado final nos da 0.091. Lo reemplazamos, lo cual nos da 9,100. Seguimos con la C, que es calcular el número de núcleos que se han desintegrado. El número de grupos que se han de núcleos que se han desintegrado es la diferencia entre el número inicial y el número que queda. Para sacar este resultado tenemos que restar los núcleos que quedan por el núcleo inicial, por lo cual serían 100.000 núcleos menos 9,100, lo cual nos da los núcleos desintegrados, que serían 90.900 núcleos. Por lo tanto, al cabo de 300 minutos se habrán desintegrado aproximadamente 90,900 núcleos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Vargas y doy respuesta al punto número 8 acerca de las magnitudes radiológicas. ¿Qué son las magnitudes radiológicas? Estas son las que representan las características de un campo de radiación, mientras que las unidades radiológicas son los criterios de medición que empleamos para cuantificar dicha radiación. Dentro de estas magnitudes y unidades radiológicas encontramos radioactividad, que es propiedad de algunos átomos que permiten radiaciones cuando se desintegran de forma espontánea. Dentro de su unidad es una desintegración por segundo. Dentro de su uso es medir la potencia de la radiación. En dosis absorbida es la energía captada por un material al interactuar con la radiación. Se mide en Gray y dentro de su uso es medir la potencia de la radiación que llega al cuerpo. En dosis equivalente es para medir la peligrosidad de la radiación según el tejido. Aplicamos un factor de ponderación que ha sido determinado para cada tipo de radiación. Esto se mide en sieverts y dentro de su uso es medir el efecto que la radiación puede tener sobre el cuerpo. En dosis efectiva la aplicamos de un segundo valor de ponderación, que depende de la radiosensibilidad del órgano o del tejido afectado. También se mide en sieverts y dentro de su uso es medir el efecto de la radiación puede tener sobre el cuerpo. En exposición es la capacidad que posee un haz de rayos X para ionizar una masa de aire. Se mide en columbos por kilogramos y dentro de su uso es medir la capacidad de la radiación para producir iones en el aire.
Y por último tenemos la dosis equivalente, que es la magnitud física que describe el efecto relativo de los distintos tipos de radiaciones ionizantes sobre los tejidos vivos. Esto se mide en sieverts también. Dentro de su uso se considera que la dosis en un campo expandido y en un campo alineado, así como la capacidad de penetración de las radiaciones. Muchas gracias.